Bueno, hemos seguido muy de cerca todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Lo hemos seguido desde el principio con Raúl Sor. Y una de las cosas que conversamos con Raúl eran más delicadas era cuando se empiezan a producir hechos que quizás en la realidad misma son menos potentes que cuando se habla sobre lo que se está haciendo en los discursos. Ya no solamente ahora hay una escalada que ahora Ucrania está diciendo que se mataron intencionalmente a dos trabajadores que estaban tratando de arreglar una planta eléctrica, pero además el presidente de Estados Unidos usó una palabra que no se había usado hasta ahora, que es una palabra de origen, entiendo, hebreo, que es Armagedón. Quizá ustedes vieron la película. Armagedón es básicamente el fin del mundo, el fin de las cosas. Y el presidente Biden utilizó esa palabra para decir que él no creía que alguien pudiera usar un artefacto nuclear, porque eso generaría el Armagedón. Y hay bastante convulsión, Raúl, sobre las palabras de Biden, pero sigue habiendo esta escalada en Ucrania. Así es, Fernando, una tremenda escalada porque esto empezó con el atentado contra el puente que une a Rusia con Crimea. Es decir, ahora ya Rusia plantea que Crimea es parte de su territorio, pero este puente es absolutamente clave para conectar ambas regiones, me refiero al sur de Rusia con esta península, y ahora ya se sabe que fue un camión, y lo interesante o lo nuevo en términos del vocabulario bélico es que Putin dijo esto fue un ataque terrorista, y con esto lo quiso distinguir o separar de la cantidad enorme de enfrentamientos que están teniendo permanentemente en diversos lugares en todo el Donbass, pero a esto lo calificó como un ataque terrorista. ¿Y qué es lo que quiso decir Putin? Este es un ataque que no lo realizaron fuerzas regulares con uniforme distinguible, arma a la vista y con, digamos, que se sepa de dónde provienen los atacantes. Y por eso lo calificó como terrorista, es decir, un ataque encubierto, un camión, no conocemos los detalles, pero probablemente es un camión perfectamente ordinario, como muchos de los que circulan por este puente, y en algún momento lo hicieron detonar y se atribuye esta acción a un comando del ejército ucraniano, pero que no estaba con uniforme, sino que no se sabe quiénes lo hicieron, pero probablemente con ropa civil, sin dar ninguna pista de dónde provenían. Y de hecho, Ucrania no ha reivindicado explícitamente el atentado. Y por lo tanto, Putin dijo, esto es un ataque terrorista y le vamos a dar una respuesta excepcional, dura, y esto que Ucrania aprenda la lección. Y efectivamente, al día siguiente comenzaron a caer cohetes sobre misiles, sobre diversas ciudades ucranianas, sobre zonas civiles, en fin, una represalia muy dura que ha continuado incluso hoy. Y esto marca un tremendo escalamiento del conflicto, en el cual, por la respuesta que le ha dado Rusia, también Ucrania ha dicho esto es una represalia terrorista, y por lo tanto ha entrado en la polémica, en las descalificaciones mutuas, la acusación de terrorista. Pero me parece que en todo caso Vladimir Putin está más cerca de la definición de lo que es el terrorismo y cómo lo entienden los ejércitos, y lo han entendido así desde la Segunda Guerra Mundial, cuando hay infiltración y comandos que no se identifican, destruyen algún blanco o dan muerte a personas. Eso se entiende como una acción terrorista. Cuando un ejército regular entra en una aldea y mata a muchos civiles, eso no, aunque el efecto puede ser tan o más terrorista
o terrorífico para la población, eso no se entiende como terrorista. Y esto está bastante bien definido, con bastante claridad, en la Convención de Ginebra, que es el documento más importante que regula las acciones en tiempo bélico y cómo se pueden calificar y cuáles son las penas que merece una y otra. Por lo tanto, aquí se ha subido un nuevo peldaño en este conflicto que cada vez tiene menos visos de acabar. Así es, y yo mencioné las declaraciones del presidente Biden, porque lo hemos conversado harto, Raúl. Las palabras tienen efecto. O sea, uno no usa así al azar las palabras para mencionar algo cuando tú estás en una situación que tienes asesoría, tienes una responsabilidad como Estado, en fin. Y por lo tanto, el señalar el Armagedón, que como te contaba era esta palabra bíblica que fue interpretada como el fin de los tiempos, es algo que, si bien puede poner al otro en una situación de resguardo, es una escalada de palabras que a veces tienen casi tanto impacto como una de esas bombas que pueden caer en un sitio eriazo. Bueno, Armagedón justamente es la batalla final entre el bien y el mal. Digamos, eso es lo que dice en los escritos claro. Bíblicos, de Sí. manera que es además muy simbólica y apela. No creo que francamente Biden esté pensando que eso va a ocurrir o que existen posibilidades de que eso pase. Yo creo que él utiliza este concepto de cara a su público, a los estadounidenses, y como una referencia religiosa de la gravedad de los tiempos que estamos viviendo. Y aunque yo creo que es poco probable que haya una descarga nuclear, y de hecho el presidente o el director del centro de espionaje más importante de Gran Bretaña, GCHQ, que es el centro de escucha, de interferencia de comunicaciones de Gran Bretaña, y que ha estado monitoreando muy de cerca, pero digamos, están volcados a qué pasa en Rusia, y el objetivo principal de todo el espionaje es qué pasa. Hay movimiento en las unidades que tienen armas nucleares, hay desplazamiento de tropas que podrían de alguna manera participar en una tarea de este tipo. Sobre todo están muy pendientes de los submarinos, de lo que se llama la triada, ¿no? Que son como están distribuidas las armas nucleares, en general están en silos bajo tierra, están en aviones, bombarderos, y están en submarinos. Entonces están distribuidas en estos tres medios. Los estadounidenses usan más silos, los rusos usan muchos camiones que circulan, por ejemplo, en los bosques de Siberia, tienen rutas y están desplazándose permanentemente, y claro, pueden ser monitoreados desde satélites, pero Estados Unidos construyó un sistema muy sofisticado de silos donde tú nunca sabes dónde están los misiles. Hay muchas bocas de silo pero que no necesariamente contienen un misil intercontinental, y lo mismo los camiones. Tú tienes camiones que tienen misiles, pero tú no sabes si ese misil está activo o es simplemente está ahí para despistar. Por lo tanto, este sistema que disponen los países, sobre todo los más grandes, les permite camuflar muy bien sus intenciones. Pero dicho eso, no hay, y justamente el GCHQ, cuyo director, el señor Fleming, hizo recientemente una alocución y dijo: no tenemos ninguna evidencia, ninguna, que Rusia esté preparando un ataque nuclear. Viniendo de Gran Bretaña,
de un centro que no tiene ninguna, absolutamente ninguna simpatía con Rusia, bueno, yo creo que se puede tomar en serio. Por lo tanto, tenemos mensajes mixtos. Pero por otro lado, fíjate que en Finlandia le están recomendando a la población premunirse de pastillas de yodo. Y el yodo se usa justamente para proteger la tiroides y minimizar o disminuir los efectos que tiene la radioactividad. Por lo tanto, si en un país como Finlandia las autoridades le están aconsejando a su población que tomen esas precauciones, te dice que por lo menos algunas autoridades lo están tomando tremendamente en serio, y tú tienes estos mensajes, estas señales contradictorias que lo único que hacen en realidad es aumentar el miedo, la inquietud de los europeos, que ya nada más que con el accidente de Chernobyl supieron o vivieron en carne propia los efectos que puede tener la radiación. Sí, por cierto, nosotros conversamos sobre las cosas que están pasando en las últimas horas en torno a este evento y exploramos las distintas lógicas, todo bajo una convicción como la que tú acabas de materializar, o más bien el servicio británico al que aludiste, que, a ver, la racionalidad humana tiene una suerte de potestad en un determinado momento. Y nadie quiere que por, qué sé yo, ganar un conflicto terminen todos perdiendo, porque eso haría realidad ese proverbio de Albert Einstein que yo ya te dije, cuando él plantea, mira, no tengo idea cómo hacer la tercera guerra mundial, pero estoy seguro que si que hay una cuarta va a ser a piedras y palos. Porque, ¿cuántas veces, a ver, yo no quiero asustar a nadie, pero ¿cuántas veces, Raúl, podría destruirse la Tierra con la cantidad de misiles atómicos que tenemos? Yo por ahí vi en una oportunidad que decía, por la cantidad que tiene Estados Unidos, Rusia, más China, más India, más más acá, Francia, Alemania, si se tiraran todo, podría destruir 7 veces la Tierra. Y como eso es tan tremendo, no es que haya que enarbolarlo, pero hay que, creo yo, hacer hincapié en que en los momentos incluso más brutales, como lo que está pasando Ucrania con Rusia en estos momentos, haya posibilidad de generar algún grado de mínima racionalidad de sobrevivencia. Y eso a veces cuando empiezan a aparecer todos estos avisos con palabras fuertes, con cuestiones acá, cuando Putin menciona de que no se olviden de que tenemos armas nucleares, uno puede creer que son todos bluff. Pero estas personas están a cargo de países que tienen un tremendo componente bélico y componente letal, y es justamente la persona que a uno no le gusta que ni siquiera blufee al respecto. Exacto, y yo creo que es un crimen blufear, y es digamos, yo creo que Putin ha cometido un error, y es más que un error, una transgresión inaceptable, porque fue él el que comenzó a insinuar, sí, ustedes saben que nosotros tenemos armas, sin decir nucleares, pero tenemos recursos muy importantes, y lo dio a entender. Y fíjate que su compatriota, Gorbachev, dijo en algún momento, la carrera nuclear no tiene ningún sentido, porque si nosotros, refiriéndose en aquel entonces a la Unión Soviética, detonáramos todas nuestras armas nucleares, el mundo se acaba, el planeta termina, claro. Vendría un invierno nuclear y la radiación se repartiría por todo el planeta, y lo más probable es que desaparezca la vida del planeta. Eso lo dijo Gorbachev, diciendo, yo no necesito ni siquiera atacar a Estados Unidos, me basta con detonarlos aquí, en la Unión Soviética, todas las armas que tenemos, nucleares, y se acabó la Tierra. Y bueno, eso no ha cambiado. Y por lo tanto, todo el mundo ha dicho, el tema nuclear
no puede pasar a, digamos, no van a haber vencedores, como lo señalaste tú con la cita de Einstein. Y bueno, lo que se dice ahora, pero claro, podrían usar un arma táctica. Digamos, se separan las estratégicas, que son normalmente las que están destinadas a ser lanzadas en cohetes intercontinentales, de las tácticas. Y las tácticas pueden ser lanzadas, incluso pueden ser disparadas desde un cañón. Es decir, tienen bajo nivel de radiación. Pero una vez que tú has atravesado ese umbral, una vez que cruzaste esa línea roja, es muy difícil volver atrás. Y yo creo que uno de los efectos de largo plazo que va a tener este conflicto, Ucrania tenía armas atómicas cuando era parte de la Unión Soviética y decidió deshacerse de ellas. Bueno, hoy día el que tenga armas nucleares o el que ambicione tenerlas, lo va a pensar 2 veces antes de deshacerse. Por lo tanto, nos hemos deslizado por un camino extraordinariamente peligroso, donde creo que la responsabilidad principal la tiene Vladimir Putin. Sí, bueno, hay que seguir monitoreando esta situación porque justamente como tú lo dijiste, es de una posibilidad tan trascendental para todos nosotros que ya no se mira como noticias internacionales, se mira como una noticia, si tú quieres, planetaria. Así es. Claro, es como si de repente te dijeran, oye, viene un meteorito, así como la película esa Don't Look Up, viene un meteorito que tiene el tamaño de, qué sé yo, Antofagasta más Perú, y oye, viene derecho a la Tierra. Bueno, eso no es un problema que importe, oye, bueno, si esto cae en Europa o en Asia, lejos de nosotros, estamos ok. Ya nada deja de ser algo que nos afecte. Si no nos afecta directamente con los residuos bélicos, nos afecta directamente con los residuos económicos. Y por lo tanto, de alguna forma, estemos lejos de Ucrania y de Rusia, si se quiere, bueno, vamos a recibir todos los embates que una guerra como esa, hasta el día de hoy, está generando, sea a través de irracionalidad brutal en términos de uso de armas no convencionales o a raíz de los problemas que se están viviendo en términos económicos justamente por la misma guerra. Para no hablar del sufrimiento de los ucranianos, en primer lugar, y también de los rusos. O sea, es decir, para todos estos jóvenes que los están reclutando para una guerra absurda, que no tiene una justificación real, es una pesadilla. Bueno, veamos al próximo capítulo cómo sigue, Raúl. Ojalá que sea más light que este. Gracias, que te vaya bien. Chao. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo Con.